Muy bien. Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a una nueva sesión. Les saluda cordialmente Miguel Ángel Bringas. Actualmente soy Chief Country Executive en All Mining, una empresa consultora que ya lleva más de 7 años en el mercado, fabricando algunos productos para el sector minero y brindando también algunos servicios dentro del área logístico, comercial, procesos, calidad, entre otros. Hoy en día me complace presentar a mi colega, compañero y buen amigo, excelente persona, el ingeniero Paul Suárez. Bienvenido, Paul, muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues en verdad me complace a mí también estar presente el día de hoy en un espacio que bueno, hemos estado trabajando durante estas semanas para poder hacerlo realidad, y el día de hoy, pues después de largos sacrificios, ha nacido un gran espacio, creo yo, para poder discutir muchos temas de relevancia empresarial, relevancia pues también del acontecer de diario, de lo que ha pasado en las semanas, y pues es un espacio de relajo para todos nosotros para poder discutir muchos de los temas que son de relevancia nacional. Así es, Paul, definitivamente esta es una noche distinta a todas las ya noches acostumbradas a nuestro querido público. Hoy en día pues vamos a tocar no algún tema de interés en particular que se enfoque a alguna área de alguna empresa, algún tema estratégico, corporativo, sino vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, en realidad, que tiene que ver mucho con el acontecer empresarial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, Paul, definitivamente, pues, esta noche tiene muchas particularidades. Vamos a abrir justamente esta discusión, pues, comentándoles justamente, en realidad, el avance del COVID está afectando al sector, a todo el gremio empresarial, sin distinción alguno. Estamos hablando que hoy en día ya hemos superado los 90.000, 92.000, para ser precisos, Paul. ¿Y cómo viene esto repercutiendo en el ámbito empresarial, Paul? Sí, mira, justo también para empezar esta charla, definitivamente no podemos dejar de hablar de la pandemia, de la crisis mundial que nos está quejando, ¿no? Es sin lugar a duda, pues el COVID ha traído muchas repercusiones, ¿no? Estamos hablando ya, como tú bien dices, de que la tasa de infectados se ha incrementado, ¿no? Y encima para eso, pues los casos están creciendo alrededor del 5%. Esta es data de mayo de la última semana. Si bien el ritmo es menor a la semana pasada, pues las pruebas de detección de COVID realizadas mostraron un estancamiento. Además, a nivel regional, aún no hay señales claras de que esta tasa disminuya. Y ahí también, pues, hablando ya a nivel corporativo, a nivel de empresas, definitivamente la parte más afectada, pues, son las planillas, ¿no? Y el aspecto laboral como tal, pues, muchas personas en estas semanas, pues, se han quedado sin trabajo, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 140,000 personas que esta crisis ha llevado al desempleo. Y eso como índice nos dice que estamos retrocediendo en esta tasa de empleo casi 10 años. Es algo preocupante, Miguel. En efecto, Paul, tan solo mencionar que en Lima ya se han perdido 1.200.000 empleos en lo que va a la fecha, y justamente esto tiene un impacto económico muy significativo. Estamos hablando de que ya aproximadamente 4 puntos del PBI, tan solo en los últimos 2 meses, se han perdido a causa de esta pandemia global en nuestro país. Justamente, pues, estuve leyendo en la mañana algunas noticias relacionadas, por ejemplo, al tema que tiene que ver con la SUNAT, en realidad, y con esta nueva apertura digital que se ha abierto para todos los empresarios, pues, que puedan, por ejemplo, sumergirse en este mundo corporativo y quieran, pues, aperturar la clave SOL, la RUC. Esto anteriormente en un escenario normal definitivamente era, pues, cuestión de irse a alguna oficina de la SUNAT, hacer la cola, y en realidad todo el tema de la tramitología desencadenaba, pues, en varias sesiones, varios días de por medio.
En realidad hoy en día esto es digital y va a beneficiar, en realidad se estima de que va a beneficiar alrededor de 300.000 empresarios y hay nuevos empresarios que también se están sumando a esta causa. Entonces, también hay que ver las cosas positivas que nos está dejando esta pandemia, Paul. No, es cierto, o sea, si estamos hablando ya del lado del aspecto positivo, de los pocos aspectos positivos que quizás nos puedan traer esta pandemia, pues no podemos dejar hablar del aspecto ambiental, ¿no? El aspecto ambiental es muy importante y se ha visto muy, de alguna forma beneficiado pues por este aislamiento social obligatorio. A pesar de la reanudación de las actividades económicas, aún no se registra un incremento significativo de los viajes diarios en el servicio de transporte público masivo. Estamos hablando metropolitano, buses o diferentes líneas que tenemos acá en la ciudad. Pues asimismo se evidencia una disminución en los niveles de contaminación luego de un incremento, sobre todo de los días previos al Día de la Madre. Esto pues es sin lugar a duda algo sin precedentes, pues lo evidenciamos día a día en las noticias, estamos viendo cómo la fauna se está apoderando naturalmente de estos espacios donde ellos pueden y pueden estar, discurrir libremente sin ninguna afectación del aspecto humano. Entonces eso trae también como consecuencias niveles de reducción a niveles históricos del factor de emisión contaminante. Estamos hablando del CO2, del NOx, etcétera. Correcto. Sabemos que algunos sectores de la economía ya han empezado a reanudarse de manera paulatina. En estos días hemos visto cómo, por ejemplo, el servicio de delivery, bajo la modalidad de delivery, se ha ido aperturando y pues Uber, en realidad esta empresa transnacional, no es ajeno a esta pandemia y justamente lo que ha hecho Uber es una interesante iniciativa, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, Uber va a hacer que los conductores y pasajeros usen mascarillas y se ha aliado hoy en día con Amazon, quien va a fabricar los protectores faciales y en realidad ya tienen ahí un joint venture que ha unido también a otra gran empresa como es Tyson Foods, ¿no? Para reducir también el precio de los productos. Entonces se espera de que este plan que tiene Uber a nivel de Latinoamérica también contemple pues un despliegue en países como Perú para el próximo mes de julio. Entonces estamos hablando de que vamos a tener nuevamente circulando aquellos conductores que de alguna u otra manera antes de la pandemia trabajaron para Uber, pero ahora lo van a hacer pues con alguna medida que la propia empresa Uber va a disponer, ¿no? Eso es algo importante porque justo también en la mañana estaba viendo las noticias y una de las noticias por resaltar era pues que muchas universidades están lanzando líneas de investigación bastante fuertes en aspecto de desarrollo de diferentes soluciones pues que combatan o que puedan mitigar los efectos nocivos del COVID. Un aspecto para resaltar pues es la Universidad de Harvard. Está ahorita terminando una de las investigaciones que casi les ha durado 6 años realizar y es una mascarilla en la cual con carga genética puede detectar la presencia del virus y esto definitivamente ayudaría pues a hospitales, a lugares donde haya masiva concurrencia para poder alejar este nocivo virus del ambiente. Y esto lo podemos ver también en otros aspectos ya más locales, ¿no? El CONCITEC, una de los baluartes, pues, de la investigación acá en nuestro país, de mucho impulso a las universidades para poder investigar estos temas. Estamos hablando de la UNI con las fibras que pueden eliminar de alguna forma que tú tengas un contacto directo con este virus nocivo. También estamos hablando de respiradores mecánicos que se están desarrollando en diferentes partes de la latitud peruana, que nos va a ayudar definitivamente a mitigar el contagio, o por lo menos todas las costumbres ya adquiridas a lo largo de la vida, pues nos van a permitir también limitarlas. Y eso se va a evidenciar en la tasa de contagio que actualmente ha llegado a su pico máximo, ¿no?
según las declaraciones del presidente. Sí, perfecto. Justo ahí, siguiendo este comentario en línea, pues hoy en día se pronunció el decano del Colegio Médico de Lima, el señor Juan Asturilca, y en realidad un poco contradice lo que dijo el presidente Martín Vizcarra en la última conferencia que dio al país, ¿no? En donde básicamente él argumentaba de que se habían llegado ya al pico de los contagios en Perú, y que obviamente íbamos a tener ya un declive en el tiempo, cosa que en realidad no estamos viendo con las cifras que estamos observando día tras día, no estamos ya por encima de los 92.000 casos, y justamente Juan Astubilca, decano hoy en día del Colegio Médico, como lo mencionaba, ha indicado que en realidad nuestro país se encuentra en el pico de la epidemia del famoso COVID-19, y de que básicamente existe un descenso en la cantidad de los casos nuevos y en la cantidad de fallecidos, pero todavía no hay que confiarse de cara al corto plazo, ¿no? Dado que básicamente estamos enfrentando la pandemia no tan de manera responsable. Y esto justamente se ha visto también afectado básicamente con algunas opiniones de distintos ministros, ¿no? Habló el ministro Walter Martos, habló la ministra de Economía, la ministra Alba. Entonces, se estima de que básicamente para fines de mayo ya se tengan, pues, reaperturadas más o menos 3.000 empresas más, lo cual, pues, lógicamente nos invita a pensar de que puede ser una medida un tanto responsable por un lado, pero también tenemos que salvaguardar la salud de los colaboradores y también de los clientes del público, ¿no? Efectivamente, y en línea con eso, pues te comento que la semana pasada tuvimos una reunión con la ministra María Antonieta, en este espacio donde yo puedo participar, que se llama SAE de apoyo. Es un servicio de consultoría que se hace a diferentes empresas, ¿no? A casi las 500 empresas más grandes del país, donde se hablan principalmente aspectos económicos. Y ella hizo una precisión bastante importante, que todo este despliegue que se está haciendo a nivel nacional, sobre todo en el aspecto de salvaguardar la propagación del COVID, es extremar en los diferentes frentes que se están impulsando, pues sobre todo desarrollar una estrategia de no proliferar el virus en más regiones o en una mayor intensidad. Y eso lo podemos ver en que están destinando ingentes cantidades de dinero, pues, no solamente a subvencionar la canasta básica familiar de las personas, sino también están dando apoyo, sobre todo en 4 aspectos importantes, ¿no? Estamos hablando de educación, y no es de sorprendernos, pues, que la educación ha tenido un cambio drástico en las formas como actualmente o como la veníamos conociendo, ¿no? En la última semana, las actividades de aprendizaje online, es decir, cursos online, han continuado registrando altos niveles de búsqueda de Internet. Eso por un lado, es una noticia positiva también. Incluso, mira, incluso superando algunas actividades de entretenimiento. Eso habla de alguna forma, pues, que el peruano quiere educarse, busca las alternativas, busca las formas, y vemos también que este despliegue del gobierno, pues, con su programa Aprendo en Casa, también ha tenido una muy buena iniciativa, pues se registra que alrededor del 45% de alumnos de nivel secundario están participando activamente en esta plataforma. 26% alumnos de inicial, y primaria un 27%. Entonces estamos hablando, creo que a pesar de las dificultades que nos trae esta pandemia, nos ha traído también aspectos positivos, como ya lo comentamos, ¿no? El otro aspecto, el otro frente importante, pues no podemos dejar de lado, que es la salud, ¿no? La salud, sí, estamos viendo que la tasa ya se está disminuyendo, pero no lo vemos así en otras zonas, específicamente, pues, en el oriente, específicamente Iquitos, y en el norte y centro del país, ¿no? Eso también trae como consecuencia niveles alarmantes, pues somos la segunda región acá en Latinoamérica
con casos, con la tendencia de fallecidos más alta, ¿no? Y eso también habría que preocuparnos o hablar de cuáles son estos niveles, estos estándares de salud con los cuales actualmente estamos ejecutando este plan. Sí, ¿no? Y justo con esto de este gran programa que ha desplegado el Estado de Aprendo en Casa, definitivamente hoy día lo mencionaste, ¿no? La importancia que es seguir con la educación básica, en realidad, a nivel primario y secundario. Y en esta semana, el día miércoles, para ser exactos, me llegó una foto de un centro poblado llamado La Rinconada, que está ubicado, para ser más exacto, en el departamento de Puno, a 5.100 metros sobre el nivel del mar, donde habían pues 3 niños escuchando una clase de primaria con una radio de uno de los pobladores, obviamente, del lugar. Y en realidad esta foto pues me causó tantos sentimientos encontrados, tanta esperanza, ¿no? Una luz que puede observar al final del túnel, de cómo la gente, a pesar de las dificultades, a pesar de todas estas vicisitudes que estamos pasando, se mantienen con esa esperanza, esa fe, esa dosis de ánimo para seguir aprendiendo. Y esta foto que me llegó el día miércoles, que ojalá al final de este café empresarial pueda compartirlo con todos ustedes, me partió el corazón, ¿no? Me partió el corazón porque justamente los jóvenes, los niños, son el futuro de nuestro país y qué gusto, pues, qué tanta alegría da. No sabes cómo me alegró el alma poder ver de que tres pequeños a más de 5.100 metros sobre el nivel del mar puedan estar escuchando estas clases que está desplegando el gobierno y el Ministerio de Educación con mucho esfuerzo, ¿no? En realidad, creo que la educación es el motor de un país, no debe cambiar. Y en ese aspecto, pues, felicito a todos aquellos jóvenes, niños, padres de familia que hacen aún un esfuerzo dentro de esta crisis para que sus hijos puedan seguir aprendiendo, ¿no? De hecho, que también me llama mucho la atención, por ejemplo, las donaciones que se han venido dando. Hemos tenido en esta semana una donación importante de 400 kilos de pollo de una empresa en Arequipa. En realidad la empresa es la avícola Vicruz, ha donado 400 kilogramos de pollo para los comedores populares y ollas comunes en Arequipa, ¿no? Obviamente también esto suma, claro que sí. Nosotros que estamos desde la posición empresarial, poner en marcha la reactivación de nuestra organización, pero también cuando podemos donar para contribuir, lógicamente, con esta pandemia, podemos hacerlo, hay que hacerlo, hagámoslo. Esta es una noble causa que en realidad se está dando en nuestro país y pues se estima de que con estos 400 kilogramos han sido beneficiadas aproximadamente 3.000 hogares. Entonces, por un lado, escuchamos y vemos de que la distribución, que no es tan equitativa del bono, no llega a muchos hogares y pues definitivamente estas donaciones de alguna forma de víveres y productos de primera necesidad un poco que capean esta falta de distribución equitativa que debería haber desde todo punto político, social y económico, ¿no? Así es, así es. La verdad que pues esta charla lo podemos enfocar en diversos puntos, ¿no? Entonces, vayamos, yo creo que a la segunda parte de la charla, de la conversación, en la cual vamos a tocar pues ya estos lados, este aspecto también político, ¿no? Que a nosotros como empresarios nos importa, pues ya sabemos que el gobierno haya desplegado sobre todo la parte legislativa, ya se ha puesto la correa en el aspecto del combate al COVID y está proponiendo muchos proyectos de ley, los cuales pues tienen diferentes aristas para analizar, ¿no? Uno de los temas más álgidos quizás es esta entrega del 25% pues de los ingresos de la AFP hacia todos nosotros como un efecto mitigador en la economía del peruano. Pero eso también pues trae ciertas consecuencias, ¿no? A nivel macro, tomando en cuenta que todo este dinero que que se recauda y que finalmente pues iría nuevamente al aportante en este caso, están en bonos, están en acciones. Entonces uno de los aspectos que comentaba María Antonieta es que en el momento que las personas retiren su dinero,
de las cuentas de las AFP, pues se va a ejecutar una pérdida, ¿no? Y muchos de las AFP aseguradoras, pues se encontrarán en algún riesgo potencial en sus finanzas. Pero todo esto tenemos que analizarlo desde un aspecto imparcial, porque no podemos pues pensar tampoco en la necesidad, no podemos dejar de pensar en la necesidad del ciudadano de a pie, habida cuenta pues que muchas de las personas que en algún momento quizás aportaron y ahora ya no aportan, saben y están seguros de que este seguro de AFP no les va a ayudar a mitigar su retiro cuando tengan ya los 65 años en algunos casos, ¿no? Sí, correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? En realidad, hoy en día también se habla mucho de la ONP y cómo es que aquellos que no están metidos en este gran saco de la AFP también pueden, pues, hacer uso de este dinero guardado, ¿no? Durante muchos años de esfuerzo y trabajo en el sistema nacional de la ONP, ¿no? Aquí en realidad hay un tema también que sería cuestión de centrarlo en realidad y ponerlo a discusión también con el público, creo yo, porque definitivamente el otro día conversaba con un compañero y pues me contaba de que él pasó en algún momento de la AFP a la ONP y pues ahora está preocupado porque todavía no se tiene claridad sobre si va a haber alguna medida que nos pueda beneficiar, ¿no? Sobre todo para retirar alguna cantidad de dinero, ¿no? De hecho que hoy en día miles de personas han hecho ya realidad también su sueño con este tema, por ejemplo, de la renovación y prácticamente el reinventarse como empresa. Y justamente dentro de esta coyuntura, tan solo en el mes de mayo, por ejemplo, acá en Perú, se han reinsertado a laborar aproximadamente 300.000 personas. Entonces, también es importante acotar esta cantidad porque definitivamente hemos mencionado del 1.200.000 puestos de trabajo que hemos perdido en Lima, ahora 300.000 se están reincorporando a nivel nacional. Paulatinamente tenemos que volver a reactivar la economía, pero de manera responsable, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar a reactivar la economía nacional sin incurrir en la irresponsabilidad, por un lado, y sin incurrir, lógicamente, en un crecimiento exponencial casi que tenemos de 3.000, 4.000 contagios por día, ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío que hoy en día el ministro, la ministra de Economía, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, etcétera, todo el gabinete ministerial, en conjunto con el presidente Martín Vizcarra, pues tienen que idear los planes adecuadamente, pero definitivamente creo que el factor de la irresponsabilidad no hay manera de controlarlo, ¿no es cierto, Paul? No sé tú qué opinas al respecto. No, lo primero que tenemos que ponernos a pensar, pues, es que estamos en medio de una crisis, ¿no? Y cuando un analista político, un analista económico, se pone a proyectar cuáles serían los escenarios en el cuales nosotros podríamos pasar eficientemente, pues, una pandemia, no hay número que sea aceptado, pues, la crisis nos trae mucha incertidumbre debajo de ella y esto hace que el estar en un ambiente pues de cisne negro tengamos números sin precedentes, ¿no? Estaba justo revisando algunas estadísticas y veo que el desplome de ventas en marzo pues ha llegado a 30%, siendo 50% el promedio general de ventas. Entonces, eso ha hecho pues que la economía se retrase demasiado en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente pues en el ámbito económico. Entonces, viendo todo el panorama, como se plantea, como se ve, no podemos solamente pues echarle la culpa o a decir que el gobierno debería pues hacer su trabajo. Lo que sí como empresario, pues lo que tenemos que hacer es empezar con ese punto de partida, ¿no? La reactivación va a ser muy difícil para algunos sectores, el sector hotelero, el sector turismo se están viendo sumamente afectados. Estaba viendo la noticia en LinkedIn de la empresa Casandina, justamente pues que en esta necesidad de poder generar ingresos, tener un flujo de caja por lo menos para el año 2020-21,
está empezando a reinventarse y está poniendo a disposición de todas las personas sus, sus habitaciones, ¿no? Con la figura, pues, de Airbnb. Tú puedes ir y rentar un mes, 2 meses, 5 meses, las habitaciones que quedan en Casa Andina, inclusive te ponen a disponibilidad tuya el tema del estacionamiento, etcétera. Entonces ahí podemos ver que a pesar de la crisis en la cual estamos inmersos, pues también nacen oportunidades, nacen otras formas de ver la situación y como siempre se dice, pues, ¿en qué lado de la moneda estás? ¿Estás llorando o estás empezando a hacer pañuelos para esta crisis? Veámoslo, yo creo, de esa forma, Miguel. Claro, cómo no, siempre hay que mantener ese optimismo, Paul. Y mira, este dato creo que es muy importante y no sé si puedas anotarlo en este dashboard que estamos haciendo. Justamente el público lo está viendo, porque según Maximice, se ha estimado de que las empresas han perdido 61.500, perdón, 61.5 mil millones de soles en ventas durante este estado de emergencia. 61.5 mil millones de soles se ha perdido en el periodo que lógicamente comprende desde el 16 de marzo hasta el 13 de mayo. Y justamente se estimaba que las ventas iban a llegar a los 158.800 millones de soles, ¿no? En este periodo, pero lógicamente con el escenario del COVID-19 solo se alcanzó a los 97.200 millones de soles. Entonces, ¿cuánta plata se ha perdido? ¿Cuánto dinero hemos dejado de facturar durante este periodo de que arrancó el 16 de marzo y que viene entrando en vigencia hasta el día de hoy? Por ejemplo, acotando esto un poco más, a nivel de servicios nada más, se han perdido 18.779 millones de soles en ventas, solo en servicios. 18.779 millones de soles, increíble, ¿no? Mientras que por el lado de la manufactura o producción, básicamente se ha perdido 18.360 millones de soles que no se han dejado, que no se han recaudado en todo este intervalo. Por ejemplo, a nivel de minería e hidrocarburos, se ha perdido 9.802 millones de soles, ¿no? O sea, estamos hablando pues de más o menos de 61.5 millones, que es el total que se ha perdido en soles en ventas. En minería son 9.802 millones, ¿no? En realidad es un porcentaje significativo, ¿no? Construcción, 7.155 millones de soles. O sea, casi igual que el sector minero, ¿no? 7.155 millones de soles. Si obviamente sumamos minería y construcción, estamos hablando de aproximadamente 17.000 millones de soles, que sería pues más o menos la cuarta parte de la torta, ¿no? La cuarta parte del total de ingresos que se ha dejado de percibir durante esta etapa de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el comercio, hablando del sector comercio, hemos perdido 5.579 millones de soles. 5.579 millones de soles. En el sector agropecuario, que lógicamente es un sector que por inercia factura menos que todos los que he mencionado anteriormente, hemos dejado de percibir ingresos por 1.612 millones de soles aproximadamente. Y pesca, que en cierta medida ha sido el sector menos afectado, lógicamente hemos dejado de percibir solamente 282 millones de soles. Obviamente aquí el sector formal opera a través de los rubros esenciales, ¿no es cierto? Y esperando la aprobación de protocolos sanitarios para que progresivamente ya se vaya reduciendo el apagón económico que hemos vivido, por un lado, mientras que el sector informal, pues lamentablemente hemos visto de que en algunos casos ya está en las calles, lógicamente buscando ingresos para sobrevivir, porque coherentemente pues el bono no llega a todos, ¿no? Y no llega a todos y también a veces llega, pero a las personas que no debería llegar. Entonces, justamente respecto a esta variación económica, se ha señalado, según este estudio que ha hecho la empresa Maximice, vuelvo a repetir, de que en mayo se ha registrado un decrecimiento del 32.9%, increíble, 32.9%. El estimado de abril básicamente fue una contracción del 50.9%. Hoy en día han cursado 17 días de mayo. Creo yo de que vamos a lograr
de repente superar esta cantidad que se estimó en abril, que fue del 51% prácticamente, y el proyectado para mayo es básicamente menos 26.8%, ¿no? Increíble toda la recesión económica que se está viviendo en nuestro país. Ya más adelante también conversaremos de cómo se está moviendo el tema económico a nivel mundial, a nivel de la región, ¿no? Y yo creo que de repente, Paul, tú podrías por ahí comentarnos un poco sobre la variación del PBI versus el empleo formal privado. Quizás tengas por ahí ese dato. Sí, justo te iba a compartir el gráfico, que lo tenía acá. Dame un segundo, por favor. O quizás lo puedas proyectar, ¿no? Como para verlo todos. De repente el público también ahí está interesado en poder ver esto. Pero en realidad, vuelvo a repetir, ¿no? Se han perdido, señores, 61.5 mil millones de soles en ventas durante el estado de emergencia, ¿no? Periodo que entró desde el 16 de marzo hasta el día de hoy. Ya vamos prácticamente 2 meses en estado de emergencia, en cuarentena. Y obviamente ya la economía, por ahí escuché en una interesante conferencia que le hicieron a Hernando de Soto, y básicamente él comentaba de que ya la economía no puede aguantar más. O sea, prolongar la cuarentena después de este 24 de mayo sería ya pues un golpe muy duro para la economía nacional. Definitivamente es una cuestión que hoy día se está debatiendo también a nivel del Congreso, con el Poder Ejecutivo, Legislativo. Vamos a ver cuál es el plan que en realidad se puede orientar para reactivar de manera, como lo mencioné, rápida, pero también de una manera responsable la economía, que eso es lo que estamos buscando. Creo que ahí tienes un gráfico, Paul, que se está viendo de manera muy, muy interesante. De repente puedes comentarnos un poco. Sí, ahí efectivamente, pues nosotros sabemos que la economía se mueve y el indicador más principal que podemos evidenciar que una economía está en crecimiento, en constante crecimiento, es el PBI, ¿no? Y el PBI durante todo el tiempo, toda la historia económica, pues, del país ha tenido bastantes reveses, ¿no? Estamos hablando de un PBI algo fluctuante, habida cuenta pues que las crisis generales, no solamente nacionales, sino mundiales también afectan, ¿no? Estamos hablando pues la del 98, en el cual estábamos sumidos en una pobreza casi extrema, ¿no? Debido principalmente pues al tema corrupción. Hay muchos aspectos que hicieron que la economía se paralizase, ¿no? Como no recordar, en el 2009 tuvimos una caída sin precedentes, pues íbamos creciendo a tasas del 6-8%, lo cual avisoraba que la economía, sobre todo en el sector productivo, pues se iba a elevar, íbamos a tener muchos proyectos, sobre todo mineros, a nivel emblemático, ¿no? De talla mundial. Estamos hablando de Tía María, etcétera. Y ahora pues nadie preveía una caída de casi, y a la fecha pues de casi 6%, ¿no? 5%, es algo sumamente increíble, y esto va correlacionado definitivamente con el empleo formal privado. Esta es información no solamente del BCR, sino también es información del Ministerio de Trabajo, ¿no? Acá, como podemos ver, la caída de una economía es correlacionada con el empleo, con la tasa, con la variación anual del empleo formal. Y eso lo evidenciamos claramente pues en las estadísticas. Y las estadísticas nos dicen que el empleo formal se ha retraído, y muchas personas en esta economía, en esta pandemia, está perdiendo sus puestos de trabajo, ¿no? Justamente el día viernes conversamos con una abogada al respecto, nos estaba hablando un poco, nos traía el marco legal de cómo el COVID-19 había afectado a muchos trabajadores. Estamos hablando pues de esta figura de suspensión perfecta, estamos hablando de contratos temporales. Estamos hablando también del trabajo remoto, nos hablaba ella, que finalmente pues son figuras que se han ido desplegando en la marcha de esta crisis. Sí, correcto.
Mira, justamente Paul, el diario El Economista y con la cadena internacional Reuters, muy conocida por nosotros y también creo que por el público, eh, ha publicado hoy día en realidad un artículo bastante interesante que tiene que ver justamente con esta actividad económica en nuestro país, que ha registrado su peor caída mensual en casi 3 décadas, gracias obviamente al COVID-19. Lo que menciona acá básicamente es que la actividad económica de nuestro país se ha derrumbado un 16.25% interanual solamente en el mes de marzo, y es el peor registro mensual en casi cerca de 3 décadas, según los registros oficiales. Justamente, Perú, nuestro país, es el segundo productor, como sabemos, mundial de cobre y de zinc. Somos bendecidos en este aspecto de los recursos minerales, pero la economía nacional no caía tan profundo desde el año 94, cuando teníamos básicamente el gobierno de Alberto Fujimori, fecha en la que básicamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más conocido como INEI, tiene registrado pues las tasas mensuales interanuales en la página web. Y justamente el INEI ha precisado en un comunicado que la economía local se contrajo casi un 3.5% en el primer trimestre de este año, pero en los últimos 12 meses, hasta el mes de marzo último, el país creció solamente 0.78%. Esto lógicamente antes de que empiece la pandemia global, ¿no? Y lógicamente se ha crecido poco en los últimos 12 meses, en el último año, o sea, estamos hablando desde marzo 2019 hasta marzo 2020, lo que básicamente en términos económicos se suele comentar como una desaceleración económica, ¿no? Nuestro país prácticamente está creciendo 1%, cuando antes de repente se crecía pues 2, 3, 4. En su mejor momento yo recuerdo que en el año 2010 tuvimos un crecimiento de más o menos 9%, llegamos casi hasta el 10%, gracias obviamente al empuje también de la locomotora china, que en ese momento, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, pues impulsó mucho el crecimiento nacional. Justamente, nuestro país fue uno de los primeros en América Latina, hoy en día, que impuso la cuarentena para frenar el avance del coronavirus, y básicamente esto paralizó la economía, ¿no? Ahora, lo que también se tiene acá en este artículo interesante de la cadena Reuters es de que básicamente eh, la oficina estadística ha detallado que el rubro minero, por ejemplo, y el rubro de hidrocarburos se hundió en marzo un 21.82% interanual, por menor producción, principalmente de cobre, también de oro, de hierro y estaño, ¿no? No hay que olvidar, y este es un dato que también debemos apuntarlo, creo yo, de que el sector minero representa el 60% de las exportaciones totales de nuestro país. Estamos hablando de un 60% de exportaciones que solamente viene del sector minero, y obviamente ha sido afectado también en esta pandemia global, ¿no? Ahora, un representante también del sector minero, por temas de confidencialidad no puedo decir el nombre, pero es un representante muy conocido en el ámbito minero, dijo a Reuters básicamente la semana pasada que con la reanudación de las faenas en mayo, en este mes, se espera de que las grandes empresas del sector operen al 80% ya en el mes de junio. O sea, estamos hablando de que va a haber un 20% de que entrarían ya en una operación restante pues en el mes de julio, ¿no? Julio y agosto, que ya correspondería a la fase 3 y 4, como ha dictaminado en la línea de tiempo el presidente Martín Vizcarra. Ahora, entre otros sectores clave, esta cadena Reuters vuelve a señalar al sector manufacturero, que ha caído 32.23% interanual, increíble, ¿no? El sector construcción, según esta cadena, cayó un 46.28%, y el sector pesquero, que evidentemente es el menos afectado de estos sectores, ha caído un 21.34%, ¿no? Finalmente, la economía nacional, solamente para tenerlo claro sobre un baseline muy concreto, en el año 2019 creció un 2.16%, ¿ok? Y este año 2019 ha sido el peor desempeño anual que ha tenido nuestra economía nacional en los últimos 10 años. Es decir, desde el año 2009 hasta el año 2019, nunca antes habíamos tenido un crecimiento de la magnitud del 2.16% anual, ¿ok? Estamos midiendo en periodo anual.
Y justamente esto tiene mucho que ver con el dato que les acabo de comentar, con el crecimiento que hemos cerrado en los últimos 12 meses, ¿no? Desde marzo 2019 a marzo 2020, que fue, si no me equivoco, del 0,78%. Por eso es que mencioné de que había, lógicamente, una desaceleración económica, porque a pesar de que hemos crecido casi 1%, nuestro crecimiento ha sido menor en comparación al año pasado, ¿no? Que hemos cerrado con un 2,16% anual. Entonces, puntos resaltantes para cerrar esta interesante información que nos brinda la cadena Reuters en conjunto con El Economista, que es otra cadena importante a nivel de Latinoamérica. Básicamente, los sectores que han sufrido una menor caída son el sector pesquero, como lo habíamos visto, y en una menor producción minera, ¿no? Hay que volver a resaltar que el 60% de nuestras exportaciones vienen de minería. Así es, Miguel. Mira, la verdad que requerimos medidas adicionales, pues el gobierno está haciendo la mayor cantidad de esfuerzos para un poco mitigar o amortiguar la caída tremenda que la economía se ha visto pues afectada, ¿no? Hablabas de varios tipos de empleos o sectores en los cuales pues el impacto de la crisis ha sido muy contundente. Te pondría el caso solamente de minería, agropecuario, industria, servicios, comercio, y me enfocaría de repente también en el sector construcción, ¿no? Donde el empleo formal, como ya mencionaba y como pueden ver en el gráfico, pues ha tenido una caída de casi 12 puntos porcentuales. Entonces eso ha sido que la economía, al paralizarse, pues los sectores más afectados sean los que tengan este contacto directo, ¿no? El trabajo, las obras de contacto directo, pues con personas, se va a ver siempre mitigada, disminuida. Entonces, sobre esa base, pues, no podemos dejar de hablar del sector informal. El sector informal también ha sido uno de los aspectos fundamentales pues de la economía, porque sabemos que son empresas que están naciendo en diferentes rubros. Podemos hablar textil, pues podemos hablar de tiendas, pequeñas tiendas que vemos desplegadas a lo largo de Lima, o de todo a nivel nacional, pero que esta crisis los ha traído abajo. Muchas empresas se están declarando en bancarrota, en quiebre, porque no pueden soportar esta cadena de pagos que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, están viéndose disminuidos. Y tú dabas algunos datos interesantes, y yo a ese aporte quisiera pues comentarles principalmente lo que está pasando en estas grandes empresas y también en las pequeñas, ¿no? Estamos hablando de la reducción esperada en el gasto de la planilla en los próximos 3 meses. Esto nace de una encuesta a empresarios de grandes y medianas empresas, en el cual se habla de esta tasa esperada de despidos, y creo que la mayoría de empresas, sobre todo grandes y medianas, están esperando entre un 10 y un 30% de despidos en lo que va a partir desde abril hasta lo que dure esta pandemia, ¿no? Dure esta restricción de poder discurrir por las calles tranquilamente. Y enfocándonos principalmente en el sector restaurantes, vamos a ver una tasa de casi más del 50% de despido en sus planillas. Entonces eso va a ser un duro impacto para la economía peruana, y sobre todo para el bolsillo de las personas, de nuestros connacionales. Correcto. Dentro de esta crisis también, Paul, efectivamente hay algunas empresas que, dado el giro de negocio que tienen, no han sido totalmente afectadas. Y una de ellas es justamente Facebook, ¿no? E Instagram, que lógicamente les tengo una primicia de que Facebook ahora es dueño de Giphy, ¿no? Esta popular plataforma de GIFs dentro del tema de las redes sociales. Y esta transacción se ha cerrado con la cuantiosa cifra de 400 millones de dólares, ¿no? Según Axios. Obviamente un portavoz de Facebook declaró a la cadena CNN para Latinoamérica
ya que la compañía no está en realidad revelando los términos del acuerdo, pero los 400 millones de dólares se acercan un poco al monto de esta transacción empresarial que ha realizado hoy día Facebook para poder seguir, lógicamente, teniendo un impacto dentro del tema de las redes sociales, ¿no? Un poco para contarles esta cadena Giphy, que creo yo nosotros en algún momento lo hemos utilizado en las redes sociales, pero no sabíamos de que esta cadena era la dueña después de todos los GIFs. Fue fundada en el año 2013 y ofrece los famosos stickers que tanto hoy en día estamos utilizándolos hasta en WhatsApp para contar alguna historia, para transmitir algún mensaje, pues, también por ahí humorístico, etcétera. Y esta cadena Giphy, que fue fundada en ese año, lógicamente, ofrece stickers en las historias también de Instagram, y en la barra de búsqueda de GIFs está disponible para los mensajes directos en esta misma red social, ¿no? Lógicamente, hoy en día Giphy tiene una propia aplicación, ¿no? Y también está incrustada dentro de Facebook o dentro de WhatsApp, lo cual hoy en día para mí también es una sorpresa, porque yo usaba y empecé a usar los stickers y no sabía, pues, que había una empresa detrás que estaba soportando a todo esta gran servicios digitales, ¿no? Entonces, en realidad Facebook hoy en día no ha informado si continuará integrándose con otros servicios, pero lo que también manifiesta Facebook es de que las personas aún podrán cargar los GIFs y la comunidad creativa de los GIF y stickers aún podrá crear contenido excelente, ¿no? Entonces también hay algunas empresas, Paul, de que básicamente están buscando oportunidades dentro del contexto digital. Ya también vamos a contarles algunas noticias relacionadas al tema del e-commerce, que también lógicamente tiene que empezar a buscar la manera de reactivar su modelo de negocio, y se están beneficiando, pues, con el tema digital, que poco o casi nada ha sido afectado en esta crisis, Paul. Sí, así es, o sea, yo creo que también para comentarles un poco a la audiencia, nosotros somos personas pues que siempre hemos estado en este mercado offline. Somos consultores o trabajamos pues en empresas que dan servicios de manera offline, y eso de alguna forma también nos ha permitido reinventarnos, ¿no? Muchas de las cosas que actualmente venimos a presentarles, venimos a informar o podemos compartir con ustedes, pues nace de una iniciativa en la cual la pandemia de alguna forma nos ha hecho, pues, estar presente con ustedes, y creo que eso también es un aspecto positivo, ¿no? Muchas de las empresas a nivel mundial están explorando de alguna manera más intensiva, pues, estos desarrollos tecnológicos en los cuales vamos a ver un pre cuarentena, pre pandemia y post cuarentena, post pandemia, que definitivamente nos va a traer muchas tradiciones, o va a cambiar mucho de manera radical, pues, la forma en la cual venimos haciendo las cosas, ¿no? Estoy hablando no solamente pues en el aspecto digital, redes sociales, sino también va a haber una transformación de los supermercados, y sobre todo en estos tiempos en los cuales el distanciamiento social se va a realizar de manera obligatoria, y lo vemos ya en otras latitudes. Nosotros somos uno de los países pues que recién está llegando al pico máximo de contagios, y eso de alguna manera nos permite tomar lecciones aprendidas de otros mercados en los cuales ya han experimentado este tipo de punto álgido en el contagio, ¿no? Entonces, les comento algo interesante que estuve leyendo en la mañana. Pues el COVID ha identificado por primera vez, como saben, se identificó por primera vez en el 2019 en Wuhan, Hubei, China. Y esto, bueno, ha traído que la pandemia se haya hecho generalizada y mundialmente conocida, pero esto también ha traído ciertos retos, sobre todo al sector retail. Y en el sector retail, pues estoy hablando de monstruos importantes en el mercado de retail, como es Walmart, o acá, o Amazon, o en el caso pues de China, Alibaba.
Todos estos líderes en el sector están buscando migrar de alguna forma en mayor preponderancia hacia este mercado digital, en el cual están comprando muchas empresas, startups principalmente, que les permiten pues manejar modelos como el Click and Collect o el Dark Stores, que son modelos interesantes de analizar, y eso seguramente lo estoy recogiendo para las webinars que ya están acostumbrados los amigos presentes. Y esto va a traer consigo también una demanda creciente en los pedidos online de los clientes. Walmart, por ejemplo, viene piloteando una nueva tecnología llamada AlphaBot, que está diseñada para la selección rápida y eficiente de pedidos en línea. Eso no solamente pues trajo consigo esta pandemia, sino ya era una tecnología que ellos estaban desplegando, tratando de experimentar, pero gracias a esta situación, a esta coyuntura en la que estamos, ha acelerado muchos de los planes en los cuales ellos estaban inmersos en todos estos proyectos, y el modelo está operando tipo almacén, en un almacén inmenso de 2.000 metros cuadrados, ¿no? Utilizando carros autónomos para recolectar todos los artículos y definitivamente pues tener esta experiencia de servicio hacia el público final en diferentes partes, en diferentes latitudes del mundo. Estos centros inmensos que les comento, pues tienen la ventaja de que no paran, es un trabajo 24/7, y que logran, y ese es un dato muy importante, pues recolectar 50 artículos en 5 minutos, lo que al ser humano pues le tardaría horas y horas, ¿no? En el caso de poder automatizar todos sus procesos, trae consigo también un logro importante para estas grandes compañías, teniendo como filosofía pues brindarle la mejor experiencia de servicio a su cliente final. Excelente approach, Paul, pero también no hay que dejar de lado pues al sector aeronáutico, ¿no? La aerolínea LATAM hoy en día, junto a Avianca, pues están entrando en momentos económicos muy complejos. Avianca, de hecho, ya se declaró en bancarrota, pero LATAM también no pasa un escenario económico tan adverso y tan símil al que tiene pues Avianca. Justamente la empresa chilena ha manifestado de que va a hacer despidos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y primero entendamos de que esta empresa LATAM pues fue fusionada en un momento de lo que era solamente LAN Chile con la empresa brasileña TAM, ¿no? También muy conocida. Y básicamente dentro del mercado que tenía LATAM, volaba a 145 destinos en 26 países distintos antes de que surja esta pandemia del COVID-19. Entonces, hoy en día, pues, la aerolínea chileno-brasileña LATAM Airlines anunció que despedirá exactamente a 1.400 empleados en las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Este clúster regional que para la aerolínea ha significado durante muchos años una fuente de ingresos cuantiosa, pues hoy en día está ya despidiendo a 1.400 empleados. Entonces, justamente el director ejecutivo de esta empresa, Roberto Albo, manifestó lo siguiente, dice: pese a todos los esfuerzos que hemos hecho por cuidar los empleos, nos vemos obligados a tomar esta difícil decisión. Los impactos del COVID-19 son profundos y resulta inevitable reducir el tamaño del grupo LATAM para proteger la sostenibilidad en el mediano plazo. Evidentemente, pues no solamente LATAM está sufriendo esto, no solamente Avianca, hay muchas empresas que se han visto perjudicadas en esta pandemia, han visto reducidos los ingresos por encima del 40, 50, 60%, y una medida que están haciendo es empezar a despedir al personal, lo cual, bueno, en esta coyuntura para algunos puede parecer una medida coherente y lógica, porque obviamente no hay de dónde obtener dinero e ingresos para el pago de las remuneraciones, y por otro lado, para otros es una medida un poco estricta y radical, ¿no? Lógicamente, en abril, por ejemplo, de este año, la aerolínea había anunciado ya una disminución del 95% de sus operaciones, ¿no? Un dato increíblemente alarmante, una reducción del 95% de las operaciones, con la cancelación de todos los vuelos internacionales. Lógicamente, esta empresa, pues, como lo comenté, es una que surgió en algún momento de la fusión de la chilena LAN con la brasileña TAM,
volaba aproximadamente 1.400, tenía un alcance de 1.400 vuelos diarios, ¿no? 1.400 vuelos diarios transportando a más de 74 millones de pasajeros, 74 millones de pasajeros anuales, ¿no? Una de las aerolíneas líderes en la región de Latinoamérica. Y lógicamente, según, acá hay otro dato importante, que según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, más conocido como la IATA, las aerolíneas latinoamericanas perderán 15.000 millones de dólares en ingresos este año, en la peor crisis en la historia del sector, ¿no? Esta es la peor crisis de la historia del sector para todas las aerolíneas, perdiendo pues 15.000 millones de dólares según se estima, según estima la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, más conocida como la IATA, ¿no? Finalmente, pues, en relación a este artículo, les puedo comentarle que el plan de despidos que está proyectando LATAM se suma al programa de retiro voluntario, ¿no? Es un retiro voluntario anunciado ya la semana pasada por el grupo, que prevé la salida de otras 800 personas en los 6 países en los que opera. Estas decisiones, obviamente, llegan en momentos en que se desconoce cuándo se va a reabrir las fronteras en los países en América Latina. Y bueno, efectivamente, pues, estamos pasando por una coyuntura que golpea a todos los sectores. Definitivamente aquí se han perdido bastantes puestos de trabajo. De repente, algunos de los presentes también han tenido que tomar decisiones de sacar personal de su empresa, o alguno que trabaja ha tenido la mala suerte pues, de perder un puesto de trabajo. Entonces, es una situación que, por un lado, está mermando un poco a la economía en los países, pero por otro lado también hay que verlo como una oportunidad para buscar reinventarnos también, no solamente las empresas, ¿no? Sino también nosotros como profesionales, ver de repente una nueva oportunidad en el camino para poder justamente poner a prueba nuestros talentos, nuestro conocimiento, etcétera, etcétera. Así es, Miguel. Bueno, ya para ir terminando, ya hemos llegado a las casi las 10 de la noche, donde nosotros queremos ser, y como les comentábamos a toda la audiencia también, queremos ser un espacio de poder compartir muchas de las noticias relevantes que están pues orientadas a muchos sectores, ¿no? Porque la idea de esta discusión, y ya vamos a ir en un proceso también de aprendizaje de parte nuestra hacia ustedes, pues en algún momento abriremos los micros, empezaremos a discutir muchos de los temas que se han hablado con una estructura ya más definida, pero esto ayuda ya. Este es el primer release que hacemos de parte de Café Empresarial para ustedes, viendo pues ya algunas conclusiones finales, ¿no? De parte mía. Principalmente, durante esta hora hemos conversado mucho de la parte económica, de cuáles son estos impactos positivos, negativos a nivel nacional y mundial en muchos de los sectores en los cuales de alguna forma hemos estado involucrados a través de asesorías, a través pues de la venta directa de algunos productos o servicios, y vemos que muchas empresas, sobre todo grandes, están pasando por momentos muy complicados, muy álgidos, y en ese punto, pues, toca pasar hacia el siguiente punto, ¿no? Que es buscar las oportunidades. Y estas oportunidades van a pasar definitivamente por trabajar en conjunto con su personal, con todo este capital humano, para que te permita reinventarse, porque hay ciertos negocios en los cuales de alguna forma no tienes otra alternativa pues que despedir, pero debería ser la última alternativa, la última opción en la cual uno como empresario pues piense en esta búsqueda de las estrategias para poder capear la crisis en la que estamos. Y la segunda, en la que también nos hemos detenido de alguna forma algo de tiempo, es pues el aspecto laboral, ¿no? El aspecto laboral a muchos de nosotros ya ciudadanos de a pie nos toca verla complicada en algunos aspectos por las restricciones mismas de nuestras labores, ¿no?
En el caso de consultoría, pues el nivel de consultoría se han visto disminuidas, pero esto no implica pues que el trabajo disminuya, ¿no? Y eso también nos lleva nuevamente pues al segundo punto, que son las oportunidades. En este momento nos toca a nosotros como empresarios, como dueños o líderes de alguna empresa, pues a buscar las oportunidades necesarias para que el trabajo se reinvente. No solamente pensemos en un trabajo pues a nivel físico, offline, sino también buscar otras alternativas en las que nos permitan estar conectados con nuestros clientes, con nuestros familiares, con otro nuevo tipo de cliente, otro nuevo tipo de mercado objetivo en los cuales podemos buscar estas alternativas que finalmente nos permitan salir adelante y poder tener buenos resultados y poder contar finalmente luego de la pandemia pues cuáles fueron las nuevas cosas que yo aprendí, en qué me capacité, qué es lo que yo desarrollé en esta etapa. Estamos en una etapa mundial en la cual el nivel de producción científica se va a elevar altamente, señores. Eso también tragámoslo a colación porque es una consecuencia positiva de estar aislado y la productividad aumente. Entonces, pensemos ya personalmente, hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestros aportes que nosotros desde donde estemos nos toca hacer para poder no solamente tener oportunidades para nosotros mismos, sino también pues generar desarrollo, generar I más D más I en diferentes ámbitos o sectores en los que actualmente nos encontremos? Efectivamente, Paul. Definitivamente, hoy en día estamos inmersos ante un gran desafío, ¿no? Desafío a nivel corporativo, desafío a nivel personal, a nivel familiar. Pero en realidad, para ir cerrando, pues, esta noche de café empresarial, ¿tú sabes cuántos empleos se han perdido en Latinoamérica? De repente puedes soltarme una cifra. Empleos, solamente hablando marzo y abril. Correcto, en Latinoamérica nada más. Mira, si el dato acá en Perú es casi alrededor de 140.000 mensual, no sé, estamos hablando de más de 5 millones por ahí. Sí, mira, en realidad te quedas corto. Según un estudio de la OIT, se han perdido 31 millones de empleos en toda Latinoamérica, lo cual es el equivalente al 10,2% de horas que se han dejado de trabajar por la pandemia, y asimismo la OIT estima pues un desempleo de más del 11%. Entonces estamos hablando de 31 millones de personas que han dejado y han perdido el puesto de trabajo durante estos 2 meses de pandemia aproximadamente. Según otro dato interesante, pues permítame compartirles, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de tasas hoy en día del 20%, pero gran parte tiene acceso al seguro de desempleo. Hay un seguro de desempleo en Estados Unidos que de alguna manera pues puede capear esta falta de ingresos, de remuneraciones en el aspecto, en la canasta familiar, ¿no? En Europa también ha habido muchas licencias temporales, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, por no ir muy lejos, hemos tenido el tema de la suspensión perfecta de labores, que ya entró en vigencia hace un par de semanas. Algunas empresas se han acogido a a este nuevo estamento que ha dictado el gobierno nacional. Pero básicamente lo que hace de estos 31 millones una cantidad elevada de personas que han perdido el empleo es básicamente el tema de la informalidad. Nosotros al inicio de esta noche de café empresarial, pues comentábamos de que había un gran porcentaje de empleo formal y otro de empleo informal, y básicamente la informalidad ha hecho de que se pierdan tantos puestos de trabajo y que llegue a esta cifra de 31 millones de personas, ¿no? Además de esto, lógicamente los sistemas de salud son los más débiles comparados pues, con Europa, pero no al nivel de África. Pero lo que vamos a ver, según el estudio de la OIT, es de que vamos a tener cifras de contagio y mortalidad semejantes a Europa, sin tan solo alejarnos de ver que Estados Unidos ya es el primer país que lidera los casos de contagio a nivel mundial. Entonces, ¿cuál va a ser ese golpe para los informales? Porque lógicamente hay muchas personas que no tienen un empleo formal y día a día tienen que buscar un sustento económico. En ese sentido, pues, por ejemplo, en el mercado de Lima se hicieron algunas pruebas hace algunos días y el 80% de los vendedores estaban contaminados a pesar de las medidas de cuarentena y distanciamiento social que el gobierno peruano había emitido, ¿no?
Además de esto, de esta crisis sanitaria, pues se estima de que se va a generar una pandemia de pobreza o de hambre, ¿no? Básicamente lo que revela este estudio de la OIT, que da en realidad para tomarlo en cuenta, porque básicamente nos pone de manifiesto algunas tendencias, algunos trendings a nivel económico, y lo que se estima acá es que básicamente personas que estaban en una clase media van a pasar a ser pobres y se estima que aproximadamente sean 20 millones de personas. Entonces, es realista pensar en una recuperación rápida. ¿Qué tanto daño puede suponer la debilidad para nosotros en medio de una crisis que puede dejar de lado la protección social? Entonces, se pueden esperar más protestas sociales. ¿Qué es lo que pueda venir? En realidad, señores, el futuro es incierto, pero lo que no debemos hacer en realidad es poder ser irresponsables por un lado, poder actuar de manera irresponsable. Tenemos que pensar en que básicamente este impacto va a tener un, algún medio económico que lamentar, es cierto, pero lo más importante es cuidar la salud para que cuando nosotros podemos, pues, de alguna forma reinsertarnos a laborar de manera ya tradicional, pues tengamos esa oportunidad de seguir generando, de seguir sumando a nuestra familia, a nuestro país, a nuestra sociedad en realidad. Y básicamente lo que se pone acá en tela de juicio también es el tema de la exposición a este riesgo que es enorme, pero lo que vemos nosotros en el día a día es solo la punta del iceberg, ¿no? Entonces, por eso estamos en realidad estimulándonos a que los países, por ejemplo, en desarrollo, adopten pues políticas que consideran el tema del estímulo, por un lado, y el tema del empleo como claves y bidireccionales para que se hagan políticas pues de preservación de trabajos, preservación de los ingresos y también, como no, fomentar la protección a la salud. Hay mucho todavía por hacer en términos normativos, lo hay. Y esa es la gran tarea, la gran misión que se tiene pues que construir en estos días desde el gobierno central. Bueno, creo, Paul, para ir cerrando, si es que no hubiera algún comentario, algún approach por parte del público, podríamos ir ya cerrando esta primera noche que hemos tenido de Café Empresarial. Creo que el tiempo nos ha quedado corto hoy día. Hay muchas noticias más que nos hubiese gustado compartir, pero quizás el público también pueda compartirnos algo de interés, ¿no? Sí, así es. Esperemos si hay algunos comentarios por el chat o quisieran abrir sus micrófonos para poder darnos su opinión, de repente un feedback positivo pues a este espacio, ¿no? Que finalmente va a ser un espacio para ustedes donde se va a debatir muchos temas. Vamos a tratar de traerles las noticias más relevantes pues de diferentes sectores para que ustedes también estén al tanto, las podemos conversar, debatir siempre en el aspecto positivo, ¿no? Hablando de cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar, dependiendo ya en el sector específico en el cual vamos a versarnos, pero por otro lado, pues el público puede emitir su opinión y eso ayudaría mucho a la discusión. Así es, definitivamente de repente alguien de los presentes le gustaría aportar o hacernos alguna consulta con este tema de este rápido overview que hemos hecho a nivel empresarial de cómo se van moviendo pues los distintos sectores dentro de esta pandemia, ¿no? Nos hubiese gustado hablar en realidad de otra coyuntura, pero nos tocó estar inmersos en esta crisis y pues tenemos que comentar en realidad de felicitar o comentar los nuevos ingresos en el mercado, la nueva reapertura de nuevas empresas. Estamos comentando cifras que son preocupantes hasta cierto punto, pero que también ponen por otro lado como un desafío para los empresarios y el gremio empresarial en su conjunto poder ir reactivando esta economía nacional, ¿no? Creo que si ya no hay más comentarios del público o preguntas, Paul, podemos ya ir dando las palabras finales, ¿no? Sí, bueno, por mi lado, solamente tengo palabras de agradecimiento, pues, porque este espacio en el cual hemos venido trabajando, por fin ha dado los primeros frutos, que es tener el primer release, ¿no? Como pueden ver, se ha tocado diferentes temas. Justo en el momento de la estructura, pues pensamos cuál sería el primer tema con el que inauguremos Café Empresarial
y no podíamos dejar de lado pues el tema en el que actualmente estamos padeciendo, ¿no? No podíamos dejar de lado hablar de cuáles son los desafíos por un lado, las oportunidades por el otro, y qué está en nuestra cancha para poder aportar y salir rápidamente del problema, de la pandemia en la que estamos. Y por otro lado, pues, como lo decía Miguel, vamos a tratar de estructurar un espacio pues empresarial donde se debatan temas de coyuntura nacional, de coyuntura empresarial, que tengan principalmente relevancia con nosotros, ¿no? Este tema de cuáles son los puestos clave en algunas direcciones, en algunos puestos estratégicos, temas pues de importación, exportación, que nos permitan también tomar las mejores decisiones en el sector en el que estemos, algunas cifras importantes que nos permitan tomar decisiones en el corto, mediano plazo. ¿Por qué no también pues hablar temas de cuáles son los nuevos canales de venta, cuáles son las nuevas estrategias de marketing que a nivel nacional o a nivel mundial se están desplegando, que nos ayudarían mucho también como un baseline para tomar las mejores decisiones y implementarlas en nuestras compañías? Eso es por mi lado. Muchísimas gracias a todos los presentes y hasta una próxima oportunidad. Y también recuerden pues que están cordialmente invitados a nuestro espacio de webinars, que ya les traerá nuevas sorpresas, porque también hemos lanzado con mucho gusto pues el nombre va a ser revelado el lunes, en el cual también están totalmente invitados. Muchísimas gracias por mi lado, eso es todo. Muchas gracias, Paul. Siempre es un privilegio poder compartir contigo estos espacios. Definitivamente nosotros nos debemos al público y es por ello nuestra razón de ser hoy en día en estos espacios y estas grandes maratones de webinars informativos que estamos haciendo. Bueno, por mi lado, agradecer nuevamente a todos los presentes por esta participación. Creo yo de que estamos aún sumergidos en un espacio y en una coyuntura compleja, y definitivamente iremos tocando en la semana algunos temas que definitivamente son de interés personal para muchos. Así que les deseo de mi lado un feliz inicio de semana. Empecemos con el pie derecho, siempre con el optimismo a tope, y definitivamente tener en cuenta, pues, como decía el gran maestro Dalai Lama, que el gran amor y los grandes logros requieren siempre de grandes riesgos. Muy buenas noches con todos. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego.